El amor y el odio. Aquel atardecer del 9 de diciembre del 2015, desde el helicóptero que me traía de Olivos, pudimos ver una marea humana. Decían que había más de 500,000 de personas. Me acompañaban Máximo, su entonces pareja Rocío y mi nieto Néstor Iván. Me llamó la atención ver la cantidad de autos estacionados desordenadamente detrás de la Casa de Gobierno, porque siempre cuando había actos en la Plaza de Mayo, ese lugar estaba ocupado por filas y filas de colectivos que normalmente utilizan militantes y organizaciones para sus desplazamientos en las manifestaciones. Cuando ingresé a mi despacho en La Rosada, me esperaba Eduardo Huado de Pedro, secretario general de la presidencia, y me dice: es increíble la cantidad de gente que llegó sola a la plaza sin estar encuadrada en ninguna orga. Ahí me cayó la ficha de lo que había visto unos minutos antes desde el helicóptero. Ese día los protagonistas eran los ciudadanos y ciudadanas que llegaron a pie o en sus autos estacionándolos como habían podido, subidos a las veredas sobre el bulevar de Paseo Colón. Iban con sus mochilas de trabajo, solos o con sus parejas y sus hijos, grandes o chicos, con banderas argentinas y sin ellas. Miles de hombres y mujeres de a pie que brotaban, los recuerdo, por la Avenida de Mayo y por las diagonales. Y los jóvenes, miles y miles de los que habían vuelto a creer o se habían incorporado con nosotros a la política. Fue una plaza única, imborrable. Tardarían varias horas en desconcentrarse, como si nunca hubieran querido irse de ahí. No solo a ellos les hablé en mi último discurso como presidenta. También le hablé a los que habían votado a Mauricio Macri porque les había prometido que no iban a perder nada de lo que ya tenían y que solo querían cambiar lo que estaba mal. ¿Hay alguien acaso que pueda sustraerse a semejante promesa? Bueno, los resultados del balotaje demuestran que casi la mitad del pueblo argentino no le creyó, pero la mayoría necesaria para ganar en la segunda vuelta sí lo hizo. Aquel del 9 de diciembre no fue un discurso que hubiera escrito. En realidad, nunca escribí mis discursos y solo en las extensas exposiciones ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de cada año, donde debía darme un orden de temas, tenía un apunte para guiarme en la gran cantidad de datos, cifras y números precisos que debía transmitir y que rendían cuenta de todas las acciones de mi administración del Estado. Sí, en cambio, le escribía los discursos a Néstor. Desde aquel que pronunció el 10 de diciembre del 1991 en el viejo Cineteatro Carreras de Río Gallegos al asumir como gobernador de Santa Cruz, conmigo sentada en la primera banca como diputada provincial, hasta el 25 de mayo de 2003, cuando juró como presidente de los argentinos. Y yo, esta vez, lo miraba y escuchaba desde mi banca como senadora nacional. El último fue el que pronunció el 1 de marzo de 2007, frente a su última asamblea legislativa como titular del Poder Ejecutivo. Yo también estaba ahí, como siempre, acompañándolo todavía como senadora. ¡Cuánto tiempo! Dios mío, cuánta vida. Pero aquel 9 de diciembre de 2015 solo fue necesario sentir y ver al pueblo en la Plaza de Mayo para decirles que había escuchado el mensaje de plazas como esa, que los escuchaba ese día y que prometía escucharlos siempre. Sin embargo, aquel fue un acto distinto a todos. Había sentido como que flotaba entre la multitud, a diferencia de otros encuentros en esa misma plaza en la que había hablado más de una vez. El palco que habían armado era muy pequeño y más bajo que en otras oportunidades. Estaba yo sola en una superficie muy reducida, que además parecía metida entre la gente, o por lo menos así la sentí yo. Podía mirar las caras y ver los ojos. Siempre tuve la obsesión de hablar mirando los ojos de los otros. Me parece que ahí se construye un lenguaje diferente. Les dije que si después de los 12 años y medio de nuestro gobierno, con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra, con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra,
que si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamientos permanentes de lo que yo denominé como partido judicial, golpes destituyentes, corridas cambiarias, difamaciones y calumnias, que si aún así podíamos estar dándole cuentas al pueblo en la plaza de lo que habíamos hecho, estaba segura de que el nuevo gobierno, que tenía todo eso a favor y no en contra, iba a poder hacer las cosas mucho mejor que nosotros. La verdad es que eso me salió de las tripas. Era tan claro. Las mismas corporaciones económicas, financieras y mediáticas que habían estado total y activamente en contra de nuestro gobierno, incluso convocando y organizando protestas, habían apoyado sin disimulo a Mauricio Macri en el proceso electoral. Les dije que también esperaba que todos los argentinos y argentinas pudieran seguir gozando de las conquistas sociales, el progreso económico, de los logros que tuvieron los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, los artistas, los científicos y los intelectuales de una Argentina que dejábamos con el 5,9% de desocupación, una de las más bajas de la historia. Eso lo dije no solo por considerarlo un logro de nuestro gobierno, sino porque con Néstor sabíamos que el pleno empleo era reaseguro de redistribución progresiva del ingreso nacional. Agregué que además de que se hicieran muchas más escuelas, más hospitales, más universidades y facultades, que hubieran más estudiantes, más laboratorios, más vacunas, más comercios, más empresas que dieran trabajo a todos los argentinos, fue mi manera de enumerar logros y conquistas sin mencionar cifras de todas y cada una de las cosas, porque hubiera terminado mi discurso a la madrugada, ya convertida en calabaza. Que además de todo esto, les dije que aspiraba a que tuvieran la misma libertad de expresión que se había tenido en los 12 años y medio de nuestros gobiernos, porque sinceramente esperaba una Argentina sin censura, sin presión, una Argentina más libre que nunca. Les dije que eso no era una concesión, sino que era un derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Ahora que estoy escribiendo sobre lo que dije aquella tarde y veo lo que la Alianza Cambiemos ha hecho censurando y encarcelando a dueños de medios de comunicación opositores, provocando el despido masivo de periodistas y trabajadores de esa actividad, incluidos los de la agencia oficial de noticias Telam, y el ahogamiento financiero y las amenazas judiciales a diarios opositores como Página 12 y sus dueños, no puedo dejar de pensar en aquellos que en ese sector clave de la democracia, que es la labor periodística, les creyeron con sinceridad y colaboraban para que Mauricio Macri fuera presidente. ¡Qué cosa!, ¿no? Aquella tarde sostuve que necesitábamos que los poderes del Estado se democratizaran, sirvieran a los ciudadanos y se prolongaran el periodo democrático que acabábamos de vivir, porque desde que se había instalado la ley Sáenz Peña del sufragio universal, secreto y obligatorio en 1912, nunca había habido un periodo histórico que, en forma continua y sin interrupciones, hubiera asumido un cuarto gobierno luego de 3 gobiernos constitucionales que lo precedieron, más aún cuando esos gobiernos se inscribían en la tradición nacional, popular y democrática. No lo habían podido lograr Irigoyen ni Perón. Recuerdo todavía el rugido de la plaza. La palabra que más escuché fue gracias. Alcancé a ver muchísimos nenes, igual a mi nieto, Néstor Iván, subidos a los hombros de sus padres, levantaban los brazos como si hubieran querido abrazarme, y una ola de cuerpos de jóvenes que no paraban de bailar. Pude observar cómo muchos de ellos lloraban. En ese momento creí que aquellas lágrimas eran el producto de la emoción en una mezcla de despedida y de compromiso hacia el futuro. Eso fue lo que pensé. Ahora, después de ver lo que está haciendo Mauricio Macri con nuestro país, me pregunto, ¿esas lágrimas fueron premonitorias o acaso estaban en el inconsciente colectivo sobre lo que vendría? ¿Qué sé yo?
Les dije que nosotros íbamos a entregar el gobierno como correspondía a nuestras convicciones democráticas y que nos hubiera gustado haberlo hecho en el Congreso, que desde 1989 había sido primero legisladora provincial y a partir de 1995 legisladora nacional hasta ser electa presidenta, que por eso me hubiera gustado entregar los atributos del mandato ante la Asamblea Legislativa, que es el máximo órgano popular y federal de nuestro país, pero que no podía salir de mi asombro, ya que había soportado tantas medidas cautelares durante mi gobierno, como contra la ley de medios, que me costaba, sinceramente, ver en democracia a un presidente provisional ungido por una sentencia judicial, luego de que el pueblo argentino había concurrido 3 veces a elecciones presidenciales. Les confesé que me había dolido porque ningún argentino se lo merecía. Sin embargo, creí imprescindible enviar al pueblo en ese momento y en esa plaza maravillosa un mensaje de serenidad y pedirles que sean maduros, que esa era nuestra obligación, porque nosotros amábamos a la patria profundamente. Creíamos en el pueblo, creíamos en lo que habíamos hecho y teníamos que mantenernos unidos para que todo lo construido no pudiera ser destruido. Fue ahí que surgió lo de la calabaza. Se me ocurrió en ese momento cuando me insistían para que siguiera hablando, que todavía no me fuera, y yo les decía que debía cortar ese encuentro con ellos esa noche porque a las 12 me convertí en calabaza. La verdad es que fue una buena metáfora que me permitió finalizar diciéndoles que todos teníamos la gran responsabilidad de velar por la Argentina que habíamos construido, con mayores derechos, desendeudada y con 119 nietos recuperados que dejamos como ejemplo al mundo de que no había impunidad y que no era necesario ningún tribunal extranjero que viniera a hacerse cargo de nuestra historia ni nuestras tragedias. Y antes de despedirme, a pesar de esos miles de argentinos y argentinas que exigían que me quedara un tiempo más con ellos, pude sentir que nada terminaba y que todo continuaría bajo otras formas. Les dije que, como yo me sentía en ese momento, debíamos sentirnos orgullosos después de 12 años y medio de gobierno, porque al final de ese camino podíamos mirar a los ojos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Podíamos mirar a los trabajadores para decirles que nunca los habíamos traicionado. Ahora que lo escribo me doy cuenta que si bien renuncié a dar cifras cuando enumeraba los logros de gobierno, mencioné el número exacto de los nietos recuperados hasta entonces. Máximo siempre dice que los 2 mejores discursos son el primero de Néstor en el 2003 y el último mío del 2015. Que en esos 2 discursos está sintetizado todo. Tienes razón. No tuve tiempo cuando me fui de la plaza de procesar todos los sentimientos intensos que me atravesaron. Eso ocurría recién con la distancia, como muchas cosas. Tuve que volver a Olivos rápidamente porque debíamos dejar la residencia antes de las 0 horas. Carlos Zanini se había sumado. Florencia no estaba porque ya se había instalado en Río Gallegos con su hija, Elena. Antes de irme, saludé a los empleados que esa noche trabajaban en Olivos. Estábamos todos muy emocionados. Me abrazaban y se sacaban fotos conmigo. Eran aproximadamente las 23:30 cuando nos fuimos de Olivos en auto. En realidad, la Cenicienta no fui yo. Máximo y Guado fueron los últimos en abandonar el chalet presidencial a las 23:55. ¡Qué país, por favor! Irse del gobierno a los tiros con los jueces. Me dirigí a nuestro departamento de la calle Uruguay y Juncal, en pleno corazón de Recoleta. Volví al mismo lugar del que salimos con Néstor para ir a vivir a Olivos, pero con una terrible diferencia. Volvía sola y me acompañaban mis secretarios, Mariano y Diego. Fue entonces cuando el suboficial de la Policía Federal, Julio Picón, que todavía integra mi custodia y en ese momento conducía el auto que nos trasladaba, nos dice: «Hay gente en Juncal». «¿Qué gente?», pregunté. Y en lacónico lenguaje policial respondió: «Hostiles». No sabía si ponerme a reír o llorar. Tampoco me hice mucho problema. Solo cambiamos el rumbo del auto y me fui a dormir al barrio de Montserrat, a lo de Florencia. Me había quedado con las llaves de su casa. Antes de irme a dormir, me enteré de lo que había pasado en la puerta de nuestro departamento.
vecinos y vecinas de Recoleta, que seguramente no habían pasado privaciones durante nuestro gobierno, habían ido a hacerme un escrache cargado de odio. En ese momento pensé que a ninguno de nuestros militantes se le ocurrió ir a la casa de Mauricio Macri a insultarlo. Sin embargo, sus partidarios sí vinieron a hacerlo a la mía. Puede ser que les hubiera molestado, como siempre, la inmensa movilización popular que me despidió en Plaza de Mayo. De cualquier modo, me preguntaba, ¿por qué en lugar de ir a mi casa a insultarme, no fueron a festejar a la casa de Macri que al otro día asumía como presidente? Tal vez ahí se explica, en parte, la irracionalidad del odio de un sector social en la Argentina y el amor de otros, como el de los cientos de jóvenes de distintas organizaciones políticas juveniles que, cuando se enteraron de lo que estaba pasando en la puerta de mi departamento, se indignaron por la agresión hacia mi persona y se fueron para ahí. Cuando fueron menos los que insultaban y agredían, solo en ese momento apareció la policía de la ciudad para poner orden. Y después algunos se asombran y me critican porque quiero a los jóvenes. Sigo sin saber cuál es la parte que todavía no entienden. En la casa de Florencia no tenía ninguna de mis cosas. Recuerdo que revolví la ropa de mi hija, tomé uno de sus pijamas y me acosté a dormir. Al otro día me desperté, como dije, sin dolor de estómago. En verdad, no era exactamente un dolor de estómago lo que había sentido durante todos estos años, sino una sensación, un peso o algo como cuando se dice sienta una cosa en el estómago, que no alcanza a ser dolor y que en algún momento se parece a la angustia, porque era muy brutal levantarse todos los días pensando qué cosas iba a hacer y qué cosas iban a hacer contra nuestro gobierno o a inventar sobre mí, con qué nos iban a agredir. Es que no solo tuve que soportar el peso de lo real, la crisis con las patronales agropecuarias de la 125, la caída de Lehman Brothers y la crisis de la subprime de 2008, la más grande de la historia junto con la Gran Depresión de 1930, el acoso de los fondos buitres, tener enfrente a una oposición que en el año 2010 nos dejó sin aprobar el presupuesto nacional, haber soportado 5 corridas cambiarias sin tomar la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional, o los cacerolazos de protesta porque no se entendió la necesidad de regulación cambiaria que la prensa estigmatizó con el nombre de cepo, sino que además todo eso padecía el invento permanente sobre mi salud y mis estados de ánimo. La sospecha constante sobre mi honestidad en el uso de los recursos del Estado, las mentiras sobre mis hijos o la infamia de que Néstor no había muerto. Así que sí, el 10 de diciembre de 2015, cuando me desperté en la casa de Florencia, ya no tenía dolor de estómago. Unas horas después estaba volando al sur. Tenía que viajar a Río Gallegos para la asunción como gobernadora de Alicia Kirchner, que se llevaría a cabo durante la tarde. Fuimos con Máximo y después acompañamos a Alicia a la residencia de la gobernación. Ella nos recordaba que el día que Néstor había asumido como gobernador en 1991, cuando conoció esa misma casona y como le gustaban mucho las casas antiguas, dijo que le encantaría vivir ahí alguna vez. Así que allí estábamos las dos. Yo volviendo a un lugar que amaba y ella entrando a la misma casa en la que una vez había deseado vivir. No quiero olvidarme, por esos mecanismos de defensa mental innatos de la condición humana, de lo impactante que fue entrar a la residencia de Santa Cruz, de la cual había salido 12 años y medio antes, acompañándolo a Néstor para asumir como presidente, y a la que ahora volvía sin él. Esa casa que amé y aún amo. Todavía recuerdo la última vez que estuve ahí. Ya habíamos embalado nuestras cosas y fui a nuestra habitación, la que habíamos ocupado durante casi 12 años. Solo quedaban un sillón, las mesas de luz y el espejo con el tocador que pertenecían al mobiliario de la residencia. Cuando la vi así, casi vacía, me puse a llorar. Allí era donde Florencia había crecido y Máximo transcurrido toda su escuela secundaria, hasta que se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar. La verdad es que en Olivos nunca me sentí como en esa residencia de Río Gallegos, que es mucho más linda que el chalet presidencial. Más grande, más funcional, una casona muy vieja construida hacía muchos años como se hacía en el sur, con paredes gruesas, habitaciones amplias, un comedor gigante, una sala de música con un gran piano de cola que Alicia aún conserva, un cómodo escritorio y un living inmenso, pasillos anchos y un hermoso quincho. Sí,
Volvía a un lugar querido. Habíamos entrado con Néstor ahí, cuando Florencia tenía 1 año y 5 meses y recién empezaba a caminar. Era la primera vez y hasta ahora la única en que una bebé vivía en la residencia. Comía en la cocina junto a su niñera y a los empleados que le festejaban todas las gracias y monerías que hacía desde su sillita en la cabecera de la mesa. Con Néstor y Máximo lo hacíamos al lado, en un pequeño comedor diario que aún está, aunque más lindo y mejorado. Sí, me sentí muy bien cuando volví a Santa Cruz. Volví a esa casa, a ese lugar que sentía como propio, y de alguna manera sentía que él estaba conmigo. Habíamos sido muy felices ahí. Si me preguntaran dónde fui más feliz, diría sin dudar que en las residencias de la Gobernación de Santa Cruz, tanto de Río Gallegos como del Calafate, donde también hay una. Aunque dicen que uno no extraña ni le gustan los lugares, sino los recuerdos de los momentos allí vividos, algo de eso debe haber. En la residencia del Calafate pasamos las primeras vacaciones después que Néstor asumiera como gobernador. Era tal el descalabro de la provincia que no podíamos salir de Santa Cruz. En realidad, como poder podíamos, pero no debíamos hacerlo. Ahora que lo escribo me doy cuenta que Néstor tenía un karma. Cada vez que le tocó asumir como intendente, gobernador o presidente, siempre fue en el marco de crisis económicas, políticas y sociales. En 1991, en la provincia, no se podían pagar los sueldos. Se adeudaban aguinaldos, más de 1.000 millones de proveedores, en fin, un desastre. Sin embargo, cuando renunció para asumir como presidente, la provincia contaba con un fondo contracíclico de más de 500 millones de dólares, el índice de desocupación más bajo del país, los mejores sueldos de docentes y empleados públicos y una obra pública ejecutada de miles de viviendas sociales, escuelas, modernos hospitales, rutas y 2 obras estructurales como el Aeropuerto Internacional del Calafate, que permitió disparar el turismo, y el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia para reconvertir la zona norte de Santa Cruz.